e invadir, pelear contra los enemigos filisteos. Pero fue tanta la presión que tenía este rey Saúl acerca de los enemigos filisteos, que eran más que ellos. Y al ver que el pueblo, sus soldados, desertaban del campo de batalla, Saúl se desesperó y tomó el holocausto e hizo sacrificios a Dios. Aunque era el rey, no estaba apto para ofrecer sacrificios a Jehová. Y por no ser entendido en el tiempo, llegó el profeta y le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Acabas de perder la oportunidad más grande de tu vida, que tus generaciones se mantuvieran en el trono. Pero por no entender el tiempo, por no moverse en el tiempo, por no discernir el tiempo, hoy el Señor te dice que fracasó tu trono, que fracasó tu reinado, y tus generaciones nunca harán parte del reino de Israel. Saúl no lo entendió, y por no discernirlo, Dios escogió a David. Pero David también no entendió en una oportunidad el tiempo. Y dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo 1, que era el tiempo de los reyes ir a la guerra. Pero David no fue a la guerra. David se quedó en el palacio. La Biblia es clara cuando dice: era el tiempo de los reyes ir a la guerra. Y todo tiene un tiempo, iglesia. Este es un tiempo escogido y determinado por el Señor. No importa el calor, no importa la circunstancia, Dios ha determinado este tiempo para su iglesia, para la casa de restauración. Pero a veces no discernimos lo que Dios quiere hacer en el tiempo. Y David, desde ese momento que se quedó en el palacio y no acudió a la guerra, ¿sabe? David entró en una decadencia moral. Y fue desde aquel palacio, en su terraza, donde observó a una mujer, la deseó en su corazón y se acostó con ella. ¿Qué hacía el rey en el tejado de su palacio cuando Dios lo había mandado a la guerra? Aló. Y muchos hombres más. Pero también hay hombres entendidos, como lo fue Abraham, un hombre que entendió el tiempo de Dios, como lo fue Isaac. Anoche aprendíamos que Isaac sembró en aquella tierra. Y yo le decía a la iglesia la semana antepasada, predicando acerca de este versículo: ¿a quién le cabe en la cabeza sembrar semillas cuando hay escasez? Cuando hay escasez, lo primero que hacemos es reservar la semilla. Cuando hay escasez, lo primero que hacemos es guardar para no fracasar o no escasear el alimento. Pero Dios le dice a Isaac: quédate ahí, porque aquí te voy a prosperar, no desciendas a Egipto. ¿Cómo va a prosperar un hombre donde la tierra está en escasez? Pero él entendió el mensaje, fue entendido en el tiempo. Y aunque escuche, el tiempo de Dios se llama Kairos. Y en el Kairos de Dios, Dios abre su Kairos y viene la respuesta, viene la bendición, viene la prosperidad, viene la sanidad. Lo que usted y yo esperamos está en el Kairos de Dios. Y él dijo: este es el tiempo de sembrar. Y tiró la semilla y cosechó al 100 por 1. Aló.
Hay que ser entendido. Cuando el profeta ayer tomó los sobres e hizo este desafío y los arrojó al piso, muchas veces yo no lo he arrojado al piso, hasta allá no he llegado yo. Pero los tomo en mi mano y hago un desafío a la iglesia que pase y lo tome, porque Dios dice que Él da semilla al que quiere sembrar. Y yo quiero decirles algo: si usted lo hizo, no lo hizo porque fue movida a sus emociones. Yo quiero que usted entienda algo: si usted lo hizo, es porque usted entendió que era el tiempo de hacerlo. Porque Dios tiene un tiempo en el cual se moverá con poder. Y hemos sido desafiados por la palabra de estos profetas durante estos 2 días. Y es que en estos 6 meses que restan, algo Dios va a hacer en medio de nosotros. Alguien que lo crea. Dios es especialista en crear un tiempo y en crear una ocasión. Diga: tiempo y ocasión. Cuando Dios crea esa ventana, esa puerta, hay una oportunidad para entrar en ella. Hay una oportunidad para poder actuar en ella. La Biblia dice que había una tribu, la tribu de Isaacar, y esa tribu era entendida en los tiempos, y ellos hablaban con el rey David cuando debían salir a la batalla. Eran entendidos para moverse en el campo de batalla, cuándo debían actuar, cómo debían actuar, si debían quedarse o debían avanzar. Era una tribu especial porque era entendida en los tiempos. Nosotros debemos, como iglesia, aprender algo. Y eso que tenemos que aprender se llama tiempo. Si usted mira la palabra, fue escrita hace miles de años, pero dice la Biblia que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Quiere decir que grandes acontecimientos han pasado, pero hay otros que van a suceder, y que estamos en los tiempos que van a suceder estos grandes moveres del Espíritu de Dios. Debemos preguntarnos en qué tiempo nos estamos moviendo. Porque sabe una cosa, muchas veces como iglesia perdemos el rumbo. No somos entendidos en los tiempos y simplemente nos reunimos o nos congregamos, cantamos unos coros, pegamos unos cuantos gritos de júbilo, traemos la ofrenda al altar y nos vamos para la casa. Y creemos que estamos bien, y creemos que esto es lo que Dios quiere, y los felicito por lo que ustedes hacen. Pero más que cantar unos coros y reunirnos en el templo y traer la ofrenda, Dios nos ha enseñado que nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. Si la iglesia no entiende los tiempos, la iglesia se puede quedar en esta tierra y perderá grandes bendiciones de parte de Dios. Y cuando digo quedarse, estoy hablando de un gran acontecimiento que está enmarcado desde Génesis, Apocalipsis, y se llama la segunda venida del Señor. Y sabe, andamos desentendidos de este asunto. Y aunque vemos noticias y vemos que la cosa cada vez está más complicada, simplemente decimos: que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Pero no entiende, no reacciona, y seguimos pecando, seguimos fornicando, seguimos adulterando, seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo deshonestos, seguimos siendo ávaros, seguimos siendo contenciosos. Y sabe una cosa, su salvación puede estar en riesgo. ¿Saben? Hemos declarado este año proféticamente el año de ¿qué? De la restitución.
Y para que haya restitución quiere decir que algo hemos perdido y hay que recuperarlo. ¿Qué es lo que usted ha perdido y que necesita recuperar? Hay gente que todavía, y hablo a la iglesia, está apegada a las cosas terrenales y no quiere soltar su pecado. No quiere soltar su vida de infidelidad. No quieren soltar su vida de adulterio, de fornicación. No quieren soltar su vida cristiana fluctuante, inmadura. Joel capítulo 2, versículo 31. El profeta habla de una serie de acontecimientos que vendrían. No solamente es el mover del Espíritu Santo, sino la restitución de lo que la oruga, el saltón y el revoltón había robado. Aló. E inclusive la langosta, que pareciera ser que fuera el resultado del saltón, de la oruga y el revoltón, hasta convertirse en langosta. Y sabe una cosa, iglesia, aún los discípulos no eran entendidos en los tiempos, solo después que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Muchas veces ellos le preguntaban a Jesús: Maestro, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo será el acontecimiento de tu segunda venida? Y el Señor les explicaba, les dejaba señales de lo que vendría sobre esta tierra. Aló. Ayer observaba en un espacio que tuve, porque me gusta ver mucho estos programas de Nacional y de Discovery, y hablaban de la posibilidad de un cometa que puede rozar la Tierra y que este cometa puede esparcir una serie de enfermedades. Los científicos dicen que muchas enfermedades están llegando y le llaman bacterias extraterrestres. Ellos establecen sus nombres, pero lo cierto es que Jesús anunció tales acontecimientos. Por eso, miremos lo que dice Joel capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso ¿de quién? Pero es el mismo Joel quien está diciendo que habrá un derramamiento del Espíritu Santo y que nuestros niños, nuestros ancianos y nuestros jóvenes van a ser movidos por el Espíritu de Dios. Y que va a haber una restauración financiera, va a haber una restauración de tierra, de bienes. Pero también juntamente con eso habrán estos acontecimientos. Aló. Y cuando voy a mirar cuál es el día grande y espantoso, está en el Evangelio de Mateo. ¿A qué día grande y espantoso se refería el profeta? Pues nada más y nada menos que a Mateo capítulo 24, versículo 3. Y en ese pasaje dice: señales antes del fin. Aló. Señales antes. Va a haber un fin. Si hay un comienzo, hay un fin. Aló. Vendrá un fin. Dígale al que está a su lado: vendrá un fin.
Que no nos coja desapercibidos como las mujeres insensatas, como aquellas vírgenes que no llenaron sus lámparas de aceite. Y quiero enviar un mensaje a cada pastor de nuestra casa de restauración que está aquí. Hemos sido llamados para predicar la palabra como debe ser. No podemos tomar los lugares de culto o de reunión para convertirlos en clubes sociales. No podemos levantar líderes que sean folclóricos, que no vivan la palabra, que no vivan en santidad, que no tengan identidad, que no tengan sentido de pertenencia, ni siquiera con el Espíritu Santo de Dios. No podemos tener en nuestras iglesias, escuche, el mundo. Y no es que sea religioso, pero cada cosa tiene su lugar. Aló. Y el Señor fue muy claro. El Señor fue explícito al decir en el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron para aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Pero ¿cuáles cosas? Ayer decía el profeta cuando Jesús entró al templo y dijo que no quedaría piedra sobre piedra de ese lugar. Ellos llaman a Jesús aparte y le dicen: enséñanos cuándo será ese tiempo. ¿Cuándo será? Dice el versículo, estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aló. ¿Del fin del qué? Del siglo. Entonces usted va a encontrar allí la respuesta del maestro diciendo: mira que nadie os engañe. Aló. Miren que nadie os ¿qué? Engañe. Dios nos ha dado una estrategia de crecimiento. Dios nos ha dado una visión clara. Por eso digo, todo lo que Dios ha venido diciendo por boca de estos varones ha sido claro y ha sido fuerte. Anoche me dio temor cuando el profeta que me tenía agarrado de la mano y dijo: y el que no se alinee a esta visión, el Señor mismo lo va a quitar. ¿Saben, pastores? Yo creo que Dios ha estado hablando, ¿no? Y yo creo que antes de que el Señor lo quite, y si usted dice: yo no me identifico con esa visión, mejor me quito antes que Dios me quite. Es preferible quitarnos nosotros antes que Él nos quite. Fue fuerte esa palabra, pero si expuso Dios esa palabra en la boca del profeta, es porque Él sabe por qué lo hace. Si algo que hemos dicho durante estos 15 días que empezamos un tiempo de oración de 5 a 7 de la mañana, fortaleciendo la oración aún más fuerte, valga la redundancia, en este lugar, le dijimos: Señor, háblanos. Señor, si nos tiene que partir, pártanos. Señor, si nos tiene que desnudar, desnúdanos. Pero haznos volver en el camino correcto, a la hora correcta, en el lugar correcto, donde tú quieres hacer con nosotros lo que quieras. Vuélvenos, Señor, a esas sendas. Mire que nadie nos engañe. Es el tiempo de restitución. Por eso los apóstoles que antes en el Evangelio de Mateo eran discípulos, no lograban entender, discernir lo que el maestro decía. Pero luego en el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pedro ya empoderado como un apóstol, lleno del Espíritu Santo de Dios,
parado delante de una multitud, simple y sencillamente para aclarar algo que él quizás nunca había entendido, pero ahora lo entendía. Dice el libro de los Hechos que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, una serie de manifestaciones, un ruido, un estruendo, y empezaron a hablar en lenguas extrañas. Pero dice la palabra que en ese lugar había mucha gente que hablaban las lenguas que ellos estaban anunciando, y empezaron a entender las lenguas. Pero hubo algo que esta gente decía, y es: ellos están locos, ellos están ebrios. Cuando usted no entiende, cuando no somos entendidos en los tiempos, entonces decimos: el pastor se volvió fanático, o el pastor se fue al extremo, o el pastor está desubicado, o realmente está fuera del propósito. Pero sabe que Pedro se levanta, y todos nosotros hemos predicado este mensaje. Fue su primer discurso después de haber sido empoderado por el Espíritu Santo. Y Pedro extrae la cita del profeta Joel capítulo 2 y lo trae a su presente, y dice tan sencillamente, guiado por el Espíritu de Dios: esto fue lo que anunció el profeta Joel, que en los últimos tiempos, y se abre la puerta a los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos en esta tierra. No tomó Pedro otra cita de Isaías o de Daniel o de Moisés, sino que el Espíritu de Dios pone en el corazón, en la mente y en la boca del apóstol Pedro decir: esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos tiempos el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y viene una serie de promesas para la iglesia. Pero sabe, también vienen otras promesas. La luna se va a oscurecer. Habrán tiempos difíciles para la iglesia. ¿Saben? ¿Por qué quiero compartirles esto? Porque quizás muchos no estamos entendiendo el tiempo en que usted está viviendo. Lo que vemos a diario en las noticias y en los periódicos y en las redes sociales es cómo la maldad está aumentando. Esto es un cáncer que ha tomado naciones tras naciones tras naciones. Y el Señor hoy quiere instarnos a todos nosotros para que usted y yo alineemos nuestra vida con el Señor. En cualquier momento algo puede suceder. Y muchos estamos distraídos. Y venimos a la iglesia, pero estamos como aquella gente que decía: están ebrios. El pastor no me entiende. El pastor no entiende mis sentimientos. Yo lo amo, no importa, tiene 3 mujeres, pero yo lo amo. El pastor no sabe mi sentimiento, no importa, no es cristiano, pero me lo gano, el cuerpo para mí y el espíritu para Dios. Escuche, estamos en los últimos tiempos. Iglesia, ¿quieres ver las promesas de Dios hechas realidad? Entonces tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Si usted no se endereza a la palabra, las promesas que Dios ha dado para su vida no vendrán hasta que no entendamos el tiempo. ¿Sabe?
Es el momento de levantar en nuestras iglesias jóvenes, pero no jóvenes folclóricos, no jóvenes que solo les gusten brincar y dar gritos de júbilo. Tenemos que levantar jóvenes que profeticen, que tengan visión, que tengan sueños, que Dios los use, que se paren en los lugares públicos y la gloria de Dios caiga sobre ellos. Dejemos ya de andar imitando al mundo e imitemos a Dios. Dejemos de andar imitando los peinados del mundo y miremos cómo quiere Dios que debamos andar en esta tierra. Alguien tiene que marcar la diferencia y eso es la iglesia. Alguien tiene que marcar la diferencia en esta tierra y ese es el pueblo de Dios. Y se está entrando en un tiempo donde la iglesia no discierne y el mundo se está enseñoreando de la iglesia y no la iglesia del mundo. Y ya ni se respetan los lugares. Dijo el profeta ayer, nosotros somos el templo. Es verdad. Es verdad. Y si no respetamos el lugar donde nos reunimos, mucho menos nos respetamos a nosotros mismos. Aló. Este lugar y cada lugar donde se reúnan 2 o 3 o 5 para predicar, para adorar a Dios, se convierte en un lugar santo. Se convierte en un lugar de intimidad donde la gloria de Dios se moverá. No podemos tomar estos lugares para dañar la unción de Dios. Es el momento, iglesia. Pregúntese usted en qué tiempo anda usted. En los afanes de la vida, en querer satisfacer su carne antes que a Dios. Deleítate en el Señor, que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es el momento de quitar lo que tengamos que quitar y decirle al Espíritu de Dios que ponga lo que tenga que poner. Es el momento que Pedro dice: se ha abierto el tiempo, se abrió la puerta, se abrió lo dicho por el profeta Joel. Estamos en los últimos tiempos y esta es la oportunidad para que la iglesia se alinee y el Espíritu de Dios venga y se enseñoree, nos empodere desde el niño hasta el anciano, y todos vamos a ver la gloria de Dios y vamos a danzar, pero en el poder del Espíritu, y vamos a profetizar y vamos a caminar en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Tiempo de restitución, tiempo del Espíritu Santo para nosotros. Hay gente en las iglesias que ni siquiera sabe qué es el Espíritu de Dios, ni siquiera sabe cómo opera, quién es, cómo se mueve, qué le gusta. Porque cuando uno conoce al Espíritu Santo, no volveremos a ser los mismos. Cuando usted conoce quién es el Espíritu de Dios, usted hará lo posible por agradarlo a Él y no satisfacer su carne. Cuando usted conoce quién es el Espíritu Santo, entonces entrarás en un nuevo nivel. Es el tiempo del Espíritu de Dios. Es el tiempo de no entretenernos en las iglesias. Es el tiempo de que aún nuestros niños sean instruidos en la palabra. ¿Sabe? Gracias a Dios por la estrategia, y Dios da a cada iglesia o misión una estrategia. Pero sabe, Dios no unge estrategias, Dios unge hombres y mujeres. Y si los hombres y mujeres son ungidos por el Espíritu Santo, la estrategia va a funcionar. Si los hombres, si las mujeres y los niños son llenos del poder del Espíritu Santo, todo lo que usted haga va a funcionar. Es el Espíritu de Dios quien empoderó la iglesia, quien estuvo con la iglesia,
quien caminó con la iglesia. Y los apóstoles fueron entendidos en los tiempos. Y ellos esperaban el mover. Cuando el Espíritu hablaba, ellos actuaban. Ese es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo que dijo el apóstol Pedro. Tiempo de restitución. Aló. ¿Tiempo de qué? De restitución. ¿Por qué? ¿Por qué restitución? Fue la cita que el Espíritu puso en la boca de Pedro. ¿Saben? El Espíritu Santo dice que es tiempo de salvación. Esta es la oportunidad para que tú y tu casa sirvan a Jehová. Estamos en el tiempo, iglesia, que si tú te propones, y si tu familia, tu esposo, tus hijos, tus seres queridos no han abierto su corazón al Señor, este es el tiempo de salvación para tu familia y tus generaciones. Tienes que ser entendido en ese tiempo. No espere otro tiempo. El tiempo se abrió. Estamos ahí en el Kairos de Dios. Y si estamos en el Kairos de Dios, es el tiempo para empezar a reclamarle a Dios su promesa. Es el tiempo para empezar a decirle: Señor, tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si este es el tiempo, mi casa servirá a Jehová. Tiempo de salvación para tu familia. Es el tiempo del favor de Dios para nosotros. Pero también es el tiempo donde Dios va a acabar con la humillación de su pueblo. ¿Cómo? Donde Dios nos pone por cabeza y no por cola. Vivimos en Colombia y ustedes lo vieron. Cuando estábamos en los temas del sí y el no, la iglesia, quizás hacían muchos años, quizás yo ni existía, pero en Colombia la iglesia había perdido mucha autoridad. Mis padres nos contaban y mirando las historias de la iglesia cristiana en Colombia, hubo mucho padecimiento, mucho derramamiento de sangre. Muchos misioneros dieron su vida, derramaron su sangre en esta tierra para que hoy nosotros alabemos a Dios. Era con dificultad que la iglesia podía predicar el evangelio. La iglesia cuadrangular en Colombia, en Barranca Bermeja, donde inició, por muchas veces el templo fue cerrado. Las autoridades estaban en contra de las iglesias. El cristianismo era minoría y los pocos que habían eran humillados. Pero sabe, estamos en los últimos tiempos donde la iglesia pasa de humillación a reconocimiento. Y sabe, no fue el grupo opositor al gobierno quien consiguió la victoria del no. Fue la iglesia en Colombia, que se levantó y se tomó los parques, las plazas, los coliseos, no para tirar piedras, no para protestar, para orar, para ayunar. Los templos se llenaron, vigilia tras vigilia, ayuno, oración. Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Y cuando la iglesia se levantó, entonces Dios hizo lo que tenía que hacer. Y la iglesia ha tomado autoridad en esta nación. ¿Sabe? El gobierno
El gobierno actual tiene temor de la iglesia en Colombia y ha empezado a implantar una serie de normas muy cautelosas que están llevando a la iglesia a un encerramiento. Pero aunque el enemigo trate de maquinar y poner trampas y poner horcas para la iglesia, ellos morirán en sus propias trampas, porque el Señor dijo: es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de mi pueblo. Ellos se levantarán con poder. La iglesia tiene el gobierno. Es el momento, ¿sabe? Aunque no salgamos en las noticias para cosas buenas, sino para malas, la iglesia en Colombia hoy tiene autoridad de Dios. Es el tiempo. Estamos en el tiempo, ¿sabe?, de un de repente. Estamos en el tiempo de lo sobrenatural de Dios. Aunque algunos digan que esa palabra es satánica y que no se debe usar, pero yo entiendo por la palabra que Dios es un Dios de lo sobrenatural. Dios ha capacitado a la iglesia a través del Espíritu Santo para hacer señales, milagros y prodigios. Es la oportunidad para que nosotros entendamos quiénes somos y dónde estamos. ¿Estamos en el Kairos o todavía nos estamos moviendo en el Cronos? ¿Estamos siendo entendidos que Dios abrió una puerta y que Pedro señaló el inicio del fin, pero también señaló el inicio de grandes acontecimientos para la iglesia? Este es el tiempo en que nos levantemos y le pidamos al Señor que nos haga entendido en los tiempos. ¿Sabe? Porque usted tiene que estar preparado. Yo tengo que estar preparado. De pronto los profetas han notado que le bajamos y le mermamos el volumen a sus micrófonos, porque no ha sido fácil aquí. Por eso nos fuimos encerrando literalmente, porque los vecinos se levantaban con furia y la policía cada rato llegaba. Pero entre más ha sido la persecución, mayor el crecimiento. Pero también hemos aprendido a moderar, a ser prudentes. Y sabe, cada vez vemos la gloria de Dios en este lugar. Es el momento de que la iglesia realmente crea en Dios, crea en su palabra. Restitución. Hay muchas cosas que la iglesia ha perdido y que necesitamos pedirle al Señor que la restituya. En este tiempo de restitución, la iglesia necesita restituir o recuperar algo que se llama intimidad con Dios. ¿Cómo se llama?
No los escucho. ¿Cómo se llama? Intimidad con Dios. ¿Saben? El profeta dijo: he aquí que las primeras cosas se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz o las haré notorias. Pero para que el Espíritu de Dios traiga a la luz y haga notorio lo que Él va a hacer en medio de nosotros, tenemos que estar en una relación con Él. Si no hay intimidad, no hay revelación. Algunas personas han tenido una revelación y se han levantado asustados. Soñé que esto estaba pasando, soñé que esto está sucediendo, que la tierra se acababa, que algo pasaba. Pero Dios quiere aclarar a su iglesia qué es lo que ha de acontecer, porque Él dijo que lo haría notorio a nosotros. Es la iglesia quien tiene la revelación para los acontecimientos en esta tierra. Es la iglesia la que sabe o debe saber lo que ha de suceder en cada gobierno. No es los gobernantes, es la iglesia a quien el Señor ha puesto en esta tierra para revelar las cosas ocultas que no se conocen en este lugar. Así que hay algunos elementos que la iglesia necesita recuperar en el tiempo de la restitución, y una de ellas se llama comunión con Dios. Comunión tiene que ver con intimidad con el Señor. Hoy en día nos relacionamos con todo mundo menos con Él. Hay tiempo para todo menos para Dios. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para el paseo, hay tiempo para los amigos, hay tiempo para la novia, hay tiempo para los hijos, hay tiempo para la esposa. Pero cuando decimos tiempo para Dios, no hay. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios si no estamos con Dios? ¿Cómo queremos trascender? ¿Cómo queremos que Dios nos muestre? ¿Cómo queremos que Dios nos hable? Para que el Espíritu Santo viniera sobre los apóstoles, no fue por una imposición o un soplo de alguien. Fue en una intimidad donde perseveraban. Hechos capítulo 1 versículo 12 dice que entraron en oración a reclamar la promesa del Espíritu Santo. Y no solo ellos, sino como 120 personas entraron en ese aposento y de allí no salieron hasta que no fueron investidos del poder. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en lo que sucedió en la vida de un hombre, en la vida de Jacob. Y si estos hombres hablaban con Dios, ¿no cree que nosotros también podemos hacerlo? El libro de los Hechos relata la historia en el capítulo 10, si no estoy mal, de un hombre general romano llamado Cornelio. Un romano, un militar. Créame que si hay personas que tengan su tiempo demasiado ocupado, son los militares. Pero este hombre que tenía a cargo un sinnúmero de hombres y le obedecían. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, dice que este hombre oraba, pero no una vez a la semana, todos los días. Tenía un devocional con su familia. Tenía un tiempo de relación con el Dios de los hebreos, que ni siquiera era su Dios, pero que alguien le habló. Alguien tuvo que predicarle a Cornelio. Y Cornelio entendió la necesidad de entrar en una relación íntima con Dios. Pastores, iglesia, si hay algo que Dios está esperando en estos últimos tiempos de su pueblo, es una comunión íntima con Él, una relación íntima con Él. Ir y estar en lo secreto con el Señor. Relación
¿Sabe? Los afanes de la vida acaban, enferman, estresan. Y David dijo: prefiero un día que 1000 fuera de ella. Un día en la casa de Dios indicaba para David un día de comunión con él, Dios. Un día de relación con Dios. No sé hasta dónde usted tenga una relación íntima con Dios, pero cuando tú llegues a esos niveles sabrá la necesidad que antes de ir a laborar hay que estar con Él. Comunión íntima. ¿Por qué? Porque se perdió. Porque el ladrón vino y robó esa relación en el huerto, donde el Espíritu de Dios descendía y hablaba con los hombres en el huerto, Adán y Eva. Y se perdió esa relación. ¿Por qué muchas cosas suceden y Dios pudo haberlas evitado? Pero ¿qué pasó? A veces decimos: ¿por qué el Señor no me dijo nada? Pero te ha dado la molestia de escuchar lo que el Señor te quería decir. Antes que venga el fin de todas las cosas, uno de los objetivos del Espíritu Santo es nuevamente restaurar la comunión con el Padre y con el Hijo. Eso dijo Jesús: Él revelará las cosas de mi Padre, Él las hará notorias a ustedes. A través del Espíritu de Dios habrá conocimiento de Dios, habrá revelación de Dios, habrá poder de Dios. Iglesia, lo segundo que Dios quiere restaurar, si usted es entendido, lo segundo que Dios quiere restaurar en este tiempo se llama autoridad. ¿Cómo se llama? La iglesia fue empoderada en autoridad. Jesús dijo: os doy autoridad para que vayan en mi nombre y sanen los enfermos. Os doy autoridad para que vayan en mi nombre y echen fuera demonios. Os doy autoridad para que vayan en mi nombre y prediquen a todas las naciones de la tierra. Escuche esto: cuando usted es entendido, usted sabe que Dios ha puesto sobre usted autoridad. Cuando usted maneja una intimidad, cuando usted entra en lo secreto, cuando usted reactiva la comunión, lo que viene contigo se llama autoridad, respaldo de Dios, y nadie te podrá hacer frente. Recuerdo cuando iniciamos y llegamos a Puerto Salgar, 30 personas era la iglesia. 30 personas. Sin sonido, cultos a capela, pero ahí estábamos, 30 personas. Y los brujos que estaban en ese entonces en Puerto Salgar nos desafiaron. Por eso, cuando el profeta decía a mi esposa, creo que fue a mi esposa, sí, ayer, que eres como una espada desenvainada y que muchos le han tenido ganas, es verdad. Yo le tuve ganas, por eso es mía. Pero otros también le han tenido ganas de hacerle daño, de acabarnos. Aló. Yo recuerdo cuando mi esposa se fue para Bogotá y yo me fui detrás. Al año me fui yo. Y cuando ella me recibe en el terminal, yo le dije: usted va a ser mía.
Y ahí me di cuenta que era profeta. ¿Saben? La iglesia con autoridad es una iglesia que nadie le puede hacer frente. Y los brujos nos determinaron 3 meses y se van de este lugar. 3 meses. Y fue una pelea campal con ellos. En oración, en oración, en oración. 2 se murieron y el otro se fue. Y hoy los que eran 30 somos 400 en este lugar. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos se alegran por eso? Y no solo eso, Dios nos ha llevado a extendernos. Autoridad es lo que nosotros necesitamos. Cuando tú tienes autoridad como siervo y ministro de Jesucristo, los demonios tendrán que huir en el nombre de Jesús. Si hay algo que necesitamos es ver la gloria de Dios. Por eso, escúcheme, los milagros no salvan, pero Dios los dejó como un punto de equilibrio para mostrar su gloria y para que muchos procedieran al arrepentimiento y para que otros sean condenados por ellos. Porque muchos que fueron sanos y se apartaron, un día el Señor les dirá en el gran juicio del trono blanco: ¿te acuerdas que eras cojo y te quité la cojera? Sí, Señor. Ah, bueno. Apartado de mí, hacedor de maldad. Nadie podrá decirle al Señor: nadie me habló de ti, porque habrá algo, una señal, como se la dejó a Jacob, una renguera para que se acordara contra quien había enfrentado esa noche Jacob. ¿Sabe? Yo quiero decirles algo con todo respeto, ¿no? Menos ruido en nuestras iglesias y más autoridad. Porque a veces parecemos voladores sin palos en la iglesia. Hermano, y no tenemos ni miga de autoridad. Nos volvemos címbalos resonantes, ruidosos y no más. Menos ruidos y más gloria, más autoridad. Lo consiguió la iglesia primitiva. Tanta autoridad había en Pedro que ni siquiera se atrevían a echarle mano. Tanta autoridad había en Pedro que la gente sacaba las camillas y las ponían y decían: al menos la sombra de este hombre puede sanar los enfermos. Tanta autoridad fue puesta sobre él y sobre aquellos hombres que le creyeron a Dios en la iglesia primitiva. Pero eso tiene un precio: oración. Iban al templo a orar. El apóstol iba al templo a orar como todos. Pedro y Juan, ¿a dónde iban? Eran los apóstoles. No, cuidado, hay que respetarlos. Yo sé que hay que respetarlos, pero necesitamos oración. Y ellos iban al templo a orar como todos los demás. Aló, a orar. ¿Qué más el Señor en estos últimos tiempos quiere restaurar? Algo que necesitamos todo, y es la bendición del huerto. Lo que un día Él dio a los primeros hombres, nuevamente quiere restaurarlo a su pueblo, a su iglesia.
a nosotros. Por eso yo les digo, es tiempo de que la iglesia empiece a accionar. Y qué mejor que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Empecemos a dejarle nuestros púlpitos al Espíritu Santo. Empecemos a darle el lugar que a Él le corresponde. Mire, podemos hacer un tremendo bosquejo, podemos manejar la hermenéutica y la homilética, podemos ser unos tremendos teólogos, pero si no le damos el púlpito al Espíritu Santo, no va a pasar nada. Otros entonces harán todo lo posible para entretener a la iglesia para que no se vaya. ¿Qué hacemos para retener a los jóvenes, pastor? Los jóvenes son activos, son alegres, hay que hacer algo. Entonces, un sábado paseo, el otro sábado cine, el otro sábado ciclovía, el otro sábado aquello. ¿Qué hacemos para mantener a los jóvenes sencillos? Enséñenles a orar. Enséñenles a conocer al Espíritu Santo. Enséñenles la palabra. ¿Sabe? Cuando nosotros llegamos a pastorear, le dije que 30, pero habíamos 70. 70 menos 30, ¿cuánto es el otro saldo? ¿Ah? Esos 40 eran jóvenes cuando nosotros llegamos. El líder que estaba acá era muy joven. De hecho, de esa cochada está el pastor Aris. Amén. De esos jóvenes cuando llegamos. Si ustedes quieren conocer a Aris antes de ello, creo que mejor sigan mirándolo así. Dios hace milagros. El hombre tenía tremenda melena así, vea, se hacía una cola que le llegaba a la espalda. Era acuerpado. Y estos jóvenes, ¿sabe qué hacían en las reuniones de jóvenes? Cantaban unos coros, alguien predicaba y luego se iban a la discoteca, allí a Dorada, a la meseta. Y aquí no ha pasado nada. Otra vez el otro culto, pero necesitábamos tener a los jóvenes. Cuando nosotros llegamos y empezamos a predicar la palabra, los primeros que se fueron los jóvenes. Y solo quedó Pedro, Jacobo y Juan. Quedó Aris. Quedó una joven que se llama Marian, que es pastora de la Asamblea de Dios en Bogotá, Yamile. Marian llegó después. ¿Sí? Marian estaba. Es que no era tan notoria, pero estaba. Y Yamile, quedamos con 4 jóvenes. 4 jóvenes, esos eran los jóvenes de la iglesia. Con ellos, Yolanda debe acordarse parte de eso. 30 adultos y 4 jóvenes. Pero Dios empezó a trabajar en los jóvenes. Y empezamos a llevarlos por la palabra. Y en menos de 3 años los jóvenes crecieron. Con mi hija levantaron en ese entonces un grupo que se llamaba Rescate. Y ya eran populares y los solicitaban en los colegios de Puerto Salgar y La Dorada para hacer obras de teatro y para predicar la palabra. Ya empezaron a ir a unas fundaciones para niños en La Dorada. Y los jóvenes crecieron y algunos salieron y están en sus ministerios. ¿Saben? Yo no encuentro en la Biblia que el apóstol Pablo se llevó a Timoteo y se puso a entretenerlo. Timoteo, entreténgame a los jóvenes con algo, unos coritos, unos gritos de júbilo y un ratico. No. Timoteo, ayúdeme porque es que ellos son jóvenes y se me pueden ir de la iglesia. No.
Pablo le dijo a Timoteo: persiste en la palabra. Y le dijo: insta a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, enséñales, fórmelos, que aprendan de mí como yo aprendo del Señor. Y Timoteo era joven y se convirtió en un pastor fiel a su padre espiritual. Fue Pablo quien circuncidó a Timoteo. Eso tiene una predicación que trasciende en ese momento. Fue literalmente el apóstol Pablo quien conoce la intimidad de Timoteo. Al cortar el prepucio, conoció la intimidad de este muchacho. Lo amaba, lo formó y lo delegó. Timoteo. Pero hoy decimos, tenemos en nuestras iglesias a los Timoteos, pero los Timoteos no oran, ni siquiera hablan en lenguas, ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. Los Timoteos de ahora solo les gusta el deporte, la recreación, el turismo y no más. ¿Sabe? No vamos a trascender si no nos volvemos a los tiempos que dijo el apóstol Pablo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y la mayoría de mis pastores son jóvenes. El único anciano soy yo quizás, pero la mayoría son jóvenes. Y a veces tenemos que andarle duros. A veces tenemos que hablarle fuerte a nuestros pastores. Yo no tanto, esa función se la dejo a mi esposa. Y muchos saben quién es la pastora Sara cuando les tiene que hablar. Pero si no lo hacemos así, lo que Dios prometió a través del ministerio de restauración se puede caer al piso. Así que voy terminando porque hace mucho frío acá. Si ustedes notan, mi sermón es muy diferente al de ellos. Mi sermón es más pastoral. Es edificarlos a ustedes acá. Porque ellos son los profetas y nos sueltan una palabra y se van. Pero si nosotros no trabajamos lo que ellos dijeron, o Dios a través de ellos, se cumplirá. Sí se cumplirá. Pero si usted no es entendido en el tiempo, otro lo va a tomar. Otro lo va a tomar. ¿Saben? Si hay algo que le he dicho a Dios es: Señor, ayúdame. Porque no es fácil ser pastor de, o mejor, quizás es fácil ser pastor de una iglesia. Pero el ser pastor de pastores ya no solamente es una iglesia en Salgar, son muchas iglesias donde hay que guiar, donde hay que levantar, donde hay que exhortar. Hace 20 días, quizás en una de nuestras sedes, tuvimos que reunirnos con uno de nuestros hijos espirituales, pastor, y le hablamos fuerte. Lloró y dijo: gracias, pastor, lo necesitaba. Dios ha puesto sobre los hombros de mi esposa y mío una responsabilidad. Y esa responsabilidad es formar el cuerpo de Cristo. Por eso este congreso, cada vez que hacemos un congreso, no lo hacemos para enriquecernos. Lo hacemos, uno, porque Dios lo dijo. Dos, porque necesitamos crecer.
porque necesitamos ser formados. Pastores, ustedes predican todos los días, quizás, o cada fin de semana en sus congregaciones, pero necesitamos de hombres como ellos que vengan y nos levanten los brazos cuando estamos cansados. Necesitamos un Aarón y un Hur que nos levanten los brazos, porque a veces nos cansamos. ¿Sabe? Yo quiero motivarles. De pronto ustedes notaron el día que inició el servicio, la manera como mi esposa hablaba. ¿Por qué? Porque esperábamos más. Más respaldo. Pero yo le dije, amor, están los que debían estar, y con ellos Dios levantará su iglesia, y con ellos la iglesia crecerá en Colombia y fuera de Colombia. Por eso le doy 2 puntos. Decía el profeta ayer, me regalan un... Solamente quiero decirles esto: créanle a Dios, pastores. Créanle a Dios. Yo no sé si fue ayer, sí. Yo sé que Dios nos ha hablado a todos. Yo tuve una charla con un pastor en mi casa y estaba un poco cargado por ese tema, y creo que Dios le habló ayer. Así que si ustedes, Dios los llamó a esto, el Dios que los llamó, Él les dará la provisión. Él los mantendrá firmes. ¿Sabe? Necesitamos creerle a Dios. Y yo quiero llevar a mis pastores a que le crean a Dios. Porque si nosotros no aprendemos a creerle a Dios, nuestro ministerio no va a trascender, valga la redundancia. Si hay algo que Dios quiere llevarnos a nosotros y desafiarnos, es aprender a creerle a Él. Todos nosotros, cuando nos lanzamos al ministerio, nos lanzamos como Abraham. Salimos de la casa, dejamos nuestra parcela o dejamos lo que hacíamos o nuestras familias para creerle a Dios y asumir el desafío que Dios nos dio. Y cada día usted va a tener que aprender a creerle más y a creerle más y a creerle más a Dios. Uno de los retos para antes del Congreso era que debíamos ampliarnos. Donde usted ve esos ventiladores negritos allá al fondo, es esa pared, eso no existía. Ahí había otra pared viejita que separaba ese lugar. No es mucho lo que nos extendimos, quizás 20 sillas. Pero el correr esa pared se fue más de 25 millones de pesos. Y pude ver la gloria de Dios en este avance que se hizo. Recuerdo que necesitábamos, y el dinero ya estaba muy disminuido, y necesitábamos unos materiales, y yo llamé para cotizarlos. Y después me preguntaron, ¿es para la iglesia? Yo le dije, sí, es para la iglesia. Entonces me dijeron, venga por ellos, pastor, yo los siembro. Amén, yo los siembro. ¿Sabe? Los que trabajaron aquí con nosotros, quizás, no sé, alguien me preguntó anoche, pastor, ¿usted por qué está tan negro? Yo le dije, así me hizo Dios. Lo que pasa es que fueron casi 3 meses al sol, con pala,
con pica, cemento. Y a veces tenía que ponerme la vestidura de trabajo con el cemento. Y cuando ya no había dinero, entonces me ponía la vestidura sacerdotal y me iba a buscar plata. Pero fueron 3 meses en este lugar. Y nunca nos faltó ni el agua. Hasta Coca-Cola con pan había todos los días. Hicimos este ensanchamiento. Todo estaba preparado para que la gloria de Dios se moviera. Yo me he dado por bien servido, no sé usted. No importa que no se llenó ese lugar, pero Dios nos ha hablado y nos ha dado una pela y nos ha dicho y nos ha confrontado